rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Buenas tardes, les saludo a todos en el nombre del Señor. Queremos hacer este culto familiar, lo queremos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, porque Él se merece la honra, la gloria y la alabanza. Quiero saludar en esta hora primeramente a nuestro pastor Juan Ibáñez, decirle que le echamos de menos, pero damos gracias al Señor que a sus 94 años el Señor lo tiene con vida y salud, y eso es solamente la misericordia de parte del Señor. También saludando a todos nuestros hermanos en la fe, en la cual que el Señor les bendiga a cada uno y sus hogares sean cubiertos por el Señor. También quiero hacer un saludo especial en esta hora a nuestro hermano Jorge, mi hermana Susan, también que están encargados del templo El Manzano. Dios les bendiga. Hay algo que tengo guardadito, que es un regalo de aniversario, así que no crean que les hemos olvidado. El Señor en esta hora sea también con ellos y con todos nuestros hermanos, nuestros pastores también de distintos lugares. La Iglesia de Cristo no solamente es algo pequeña, sino estamos todos sobre la faz de la tierra. Amén. Vamos a pedir a mi hermana Connie que nos lleve en una oración para empezar este santo servicio. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, porque usted nos ha dado un día más de vida, Gracias, Señor, nos ha dado salud. Dios mío, nos ha dado este regalo tan grande, Señor, que es el aire, Padre, que podemos respirar, Señor, libremente. Gracias, Señor. Padre Santo, tantas gracias te damos, Señor, porque, Dios mío, merecemos, Padre, no merecemos, Padre Santo, todo este amor, esta misericordia que usted tiene cada día con nuestras vidas, Señor. Sí, sí. Dios mío, en esta hora, Señor, te ruego, Padre, que usted dirija todo lo que se va a hacer en este culto. Padre, bendiga a mi hermana Claudia, mi hermana Esther, Señor, mi vida. Padre, que la palabra de esta tarde, Señor, sea de motivo de fortaleza, de bendición para nuestras vidas, Señor. Usted es el único que conoce, Señor, nuestras necesidades. Usted conoce y escudriña nuestro corazón. Padre Santo, te ruego, Dios mío, que la palabra que va a ser impartida llegue a los corazones de mis hermanos, que lo puedan recibir con gozo, Dios mío, con esperanza, Padre Santo, que aun cuando el mundo se cae en mil pedazos, aun cuando el mundo está sin paz en este tiempo, Padre, en angustia, en aflicción, Señor, su presencia, Dios mío, ha estado con nosotros. Así es, Dios mío, nosotros tenemos la esperanza, Señor, de que usted tiene cuidado de nuestras vidas, de nuestras familias, Amén. Dios mío, de Sí, nuestros Señor. hermanos de la iglesia, Padre Santo, de nuestro pastor. Y aún así, Dios mío, usted ha tenido cuidado con, Dios mío, todas Gracias, las Señor. personas, Señor, que han estado enfermas en este tiempo y usted ha obrado sanidad. Señor, en esta hora, Padre Santo, te ruego que usted nos bendiga, nos dé cada día, Señor, Dios mío, de su presencia, Padre, porque muchas veces sentimos, Dios mío, que este tiempo ha sido difícil, el tiempo de encierro, Señor, pero su presencia es lo único que nos ha sostenido, Así es, Padre, Señor, en este amén. momento. Amén. Te agradecemos, Señor. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, que usted bendiga todo lo que vamos a hacer en esta hora, Señor. Danos usted de su bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gloria y la honra es para el Señor. Gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos a alabar el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hija Constanza, mi hija mayor. Y también estoy con mi hija menor, con mi hermana Esther. Dios le bendiga. Faltan dos de mis hijas, pero sé que el Señor, el cuidado de Dios está sobre Claudia, que está en Serena, y también de Nicole. Dios nos bendiga. Vamos a alabar el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le damos gracias al Señor porque esta es una alabanza muy hermosa en la cual nos hace recuerdo del amor de Dios, que muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles pensamos que todos se olvidaron de nosotros, que nadie se acuerda. Pero hay alguien que, aunque dice la palabra del Señor, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y es el amor de Dios, es un amor eterno. Así que damos gracias al Señor, porque ciertamente hay momentos de quebranto, pero sabemos que el consuelo lo tenemos a través de su Espíritu Santo. Amén. En esta tarde vamos a orar para que el consejo de la palabra en esta tarde sea oportuna. Siempre la palabra llega en el momento oportuno y vamos a orar por eso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres lleno de misericordia, Señor. Gracias, mi Dios bendito, porque tú nos amas con un amor eterno, Señor. Padre, en esta hora presento, Señor, Dios mío, esta palabra que ha de ser entregada, Señor. Padre, deme la gracia que necesito, Señor, porque, Señor, soy una sierva inútil, Señor. Padre, pero su gracia sea cubriéndome de la mollera a la planta de mis pies, para que pueda, Señor, proclamar su palabra, Señor, para que pueda hablar de su grandeza, Señor. Padre, que no es mi carne pueda menguar, Señor, y su espíritu, Señor, pueda crecer. Señor, Dios mío, te ruego, Señor, que, Señor, esta palabra pueda llegar, Señor, a aquellos corazones que en este momento están con, Señor, más de alguna dificultad, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta hora su nombre sea glorificado, Señor, su nombre sea, Señor, Dios mío, reverenciado en nuestros corazones. Padre, coloque, Señor, su gracia, Señor, sobre mi vida, Señor, y sobre todo lo que le han de escuchar. Te ruego tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo... San Juan, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a leer la palabra, San Juan capítulo 11, versículo 17 al 27. Amén. Y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. En esta tarde el Señor nos va a hablar de unos hermanos. Dice que en Betania habían 3 hermanos, que no solamente estos hermanos eran familia, sino también llegaron a ser amigos de Jesús, de nuestro Salvador.
Y dice la palabra del Señor que Marta había conocido a Jesús y también lo habían invitado a su casa. ¿Se recuerda usted de aquella escena en la cual estaba Marta y María? Había sido invitado Jesús. Y dice la palabra del Señor que Marta estaba preparando todo para atender bien a Jesús. Y estaba de un lado para el otro. Pero María dice que estaba a los pies de Jesús. Y dice que Marta le reclama a Jesús. Le dice, maestro, le dice, ¿por qué no reprendía a María, que estaba ahí sentada, estaba escuchando la palabra y ella estaba muy ocupada? En un momento llegó quizá a estresarse o a colapsarse de tanto trabajo, afán. Pero Jesús la miró y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero María había recibido la mejor parte, porque no siempre iba a tener a Jesús en su hogar, un tremendo privilegio, y lo más importante, escuchar la palabra que salía de boca de Jesús, una palabra eterna, una palabra que no iba a pasar. Pero en aquel tiempo, aquella invitación no estaba Lázaro, sino la palabra del Señor dice en los capítulos anteriores, dice en los evangelios, dice que solamente estaba Marta y María. Pero acá vemos que Jesús era amigo de Lázaro, de Marta y María. Estas mujeres conocían a Jesús, pero no menciona en otros capítulos algunos encuentros de Lázaro. Pero sí dice que en esta ocasión, dice que Lázaro de un momento a otro enfermó. De tal modo que enfermó y murió. Hubo un descontrol en aquellas hermanas porque en los capítulos anteriores vemos que mandan a buscar a Jesús para que vaya con rapidez a ver a Lázaro porque estaba enfermo. Pero dice que Jesús le dice a sus discípulos que no se preocupen, que Lázaro solamente estaba durmiendo. Y acá vemos que Lázaro se enfermó a tal manera que murió. Y dice que Jesús tardó en llegar a ese lugar. Él tardó, pero no tardó porque no le amara, sino porque le amaba tanto. Y también le amó de tal manera que le llamó amigos. Pero también él quería mostrar su gloria. Él quería mostrar que no solamente era amigo de ellos, sino Jesús era la vida. Y acá dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya habían sido 4 días. Se había tardado el maestro. Quizás muchos quizás pensaron, qué desilusión. No le amaba, no era importante para estos amigos. Pero Jesús siempre tiene la última esperanza, la última palabra la tiene Él. Y acá vemos que Marta y María estaban muy tristes. Dice que muchos judíos fueron a consolar a estas mujeres. No hablan que tenían esposo estas mujeres, no hablan que Lázaro tenía esposa, solamente habla de Marta, María y Lázaro. Entonces los judíos van y le van a consolar, porque estaban tristes, porque era el único hermano varón. Pero acá dice la palabra del Señor, más abajo, dice que habiendo dicho esto, dice en el 28, dice habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Marta, al ver a Jesús, dice que va donde María. Y en medio de todo ese dolor va y le dice, el maestro está aquí, te llama, María.
como ahora en este día, el Señor está aquí y te llama a ti, cual sea tu nombre, te llama. Porque Él tiene una palabra para en esta tarde para tu vida, una respuesta para tu vida. Pero acá vemos que habían pasado 4 días, que había sido sepultado Lázaro. Había sido sepultado. Y acá la palabra del Señor dice que Lázaro significa el ayudado por Dios. En hebreo dice que Lázaro significa el ayudado por Dios. Y ciertamente Jesús ayudó a Lázaro. Mostró su gloria, mostró su poder. Y dice la palabra del Señor, como le mencionaba anteriormente, Jesús era amigo de estos 3 hermanos. Y en Proverbios 17, que es unos versículos que en lo personal me gusta, porque cuesta encontrar un amigo, cuesta encontrar una verdadera amiga. Pero acá en Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama al amigo. Es como un hermano en tiempo de aflicción. El verdadero amigo va a estar en las buenas y en las malas. Y va a ser incondicional, no solamente cuando está todo bien, sino en el momento del dolor también. Que el Señor en esta tarde nos ayude. María era una adoradora. María era la que estaba a los pies de Jesús. Marta era la que estaba afanada. Pero llega un momento que los papeles se cambian, como lo vamos a ver en la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que, dice, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta tuvo por rapidez ir a buscar a Jesús. Quizás se llenó de emoción. Porque cuando llega Jesús a un lugar, hay un cambio, hay una transformación. Se cambian los aires, se cambia todo. Y hoy lo podemos ver aún en este tiempo por fe. Cuando llega Cristo a nuestra vida, hay un cambio radical. De mente, de corazón, de actuar. Todo cambia cuando Cristo llega al corazón del hombre y de la mujer. Y acá dice la palabra del Señor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta quiso hacerle un reproche a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le responde y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Hubo una certeza de Jesús, una seguridad. Y en el 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. No estaba lejos. Tenía esperanza, sí. Pero lo que no sabía Marta, que la vida estaba ahí. Que la vida se llama Jesucristo. Cristo estaba ahí. Cristo estaba ahí para dar vida donde no había vida, donde su cuerpo de Lázaro estaba putrefacto. Ya no había vida en ese hombre, en ese amigo, en ese hermano. Y acá dice la palabra, en el 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué tremendo! ¡Qué seguridad! Yo soy el que soy, dice el Señor en esta tarde. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Claro, sabía Marta, pero ella no sabía lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Lo que no sabía es que ella iba a ver con sus ojos, iba a ver algo que para el hombre está limitado. Y acá, hermano, la palabra del Señor nos invita en esta tarde a poder creer a su palabra. La palabra de Dios dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Para el hombre es limitado, todo es limitado. Hoy en este tiempo estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, donde muchos han muerto, donde muchos están en este momento, están en agonía, donde ya los recursos económicos están escaseando, donde ya los médicos ya están cansados, donde ya la ciencia, los científicos, la ciencia ya está limitada, porque el hombre tiene límite, pero Cristo no tiene límite. Cristo tiene todo el poder, toda autoridad. Que el Señor bendiga a aquellos que están en este momento en un hospital, quizás a punto de morir, a punto de irse de este escenario, de esta tierra. Pero lo importante es que la pregunta, ¿dónde nos vamos a ir? Si la muerte viene a nuestro lado, ¿dónde nos vamos a ir? Pero en esta tarde el Señor nos ofrece vida y vida en abundancia. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Como le decía, estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, donde el hombre está perdiendo la fe, donde el hombre no haya qué hacer, donde los recursos, aún los hombres que tienen mucha riqueza, no tienen el remedio, el antídoto para poder sanar a uno de sus familiares, donde quisieran disponer de todos sus bienes para poder salvar la vida de su familia. Pero, ¿sabe qué? Lo que falta en esta tierra se llama Jesucristo. Dios nos bendiga. Me recuerdo cuando nuestro pastor siempre nos cuenta historias, vivencias. Y dice la palabra que nuestro pastor siempre nos cuenta que había un hombre que llegaba a la iglesia siempre, y muy humilde este hombre, se llamaba Manuel. Y dice que llegaba a la iglesia y antes de saludar a todos sus amigos, hermanos en la fe, dice que se arrodillaba y le decía al Señor orando, Señor Jesús, aquí está Manuel. Siempre lo hacía. Como cualquier quizá oración simple. Pero ¿sabe qué? El Señor escucha la oración por más simple que sea. Dios busca y sabe y escudriña nuestro corazón. Dice nuestro pastor, cuenta que este hombre Manuel enfermó gravemente a tal punto que estuvo en el hospital, solo en una sala muy grave. Y dice que en una noche se le aparece un personaje y le dice, Manuel, aquí está Jesús. Así es el amor de Dios. Amén. Nunca llega tarde el Señor. Siempre llega oportuno. Siempre Dios va a estar ahí cuando usted y yo le necesitemos. Es lo que anhela, es que nosotros pueda haber sinceridad en nuestros corazones. Él busca un corazón humilde que le busque, le clame. Quizá en este momento usted está pasando un momento de quebranto, un momento de dolor. Quizás tiene un familiar en el hospital, quizás no hay esperanza para la ciencia médica, pero en esta tarde yo le presento al médico eterno, aquel que nunca ha defraudado a aquel que aclama con humildad. Se llama Jesucristo. Este médico eterno se lo presento para que usted le pueda buscar. Dice la palabra del Señor, buscar mientras pueda ser hallado, llamarle mientras esté cercano.
Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Y continuando con la palabra del Señor, dice que Jesús quiso mostrar en aquel momento donde estaban todos, quiso Él mostrar su gloria. Recordemos también que también hubo una resurrección. Uno de los pasajes también que para mí siempre es motivo de bendición cuando lo leo, la viuda de Naín. Dice que había un lugar, la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que había una viuda que no tenía más que un hijo, un solo hijo. Y ese hijo se enferma gravemente a punto que murió. Y dice que iban a sepultarlo. Esta madre desconsolada lloraba y todo el pueblo acompañaba en el dolor de esta mujer viuda, porque era su único hijo. Y dice que Jesús, al entrar a esa aldea, dice que se conmovió al ver a esta madre, al ver a este escenario tan triste. Y dice que la palabra del Señor que se acerca a esta mujer viuda y le dice, no llores. Solamente le dijo, no llores. Inmediatamente va donde estaba el féretro y dice que solamente le da una orden. Joven, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra del Señor que este joven al instante se levantó vivo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa es su palabra, hermano! ¡Qué hermoso el poder de Dios! Y ese mismo poder está en este momento, está actuando. Quizás usted está escuchando esta palabra y la palabra de Dios tiene que producir vida en nosotros. También muestra la palabra del Señor que había un hombre que se enferma, su hija. Dice que se le enferma de tal manera, la hija de Jairo. Mateo 9:18 para que usted pueda comprobar. Dice que esta hija muere. Pero dice que llama a Jesús, este hombre importante. Pero delante del Señor reconoció la autoridad, no la que había en este hombre llamado Jairo, sino reconoció la autoridad que había en Jesús. Y dice la palabra del Señor que va donde estaba esta niña ya muerta. Y mientras tanto que iba, dice que se aparece otra necesidad. Una mujer que tenía 12 años, teniendo una enfermedad tan grande. Dice que esta mujer era una mujer que tenía bienes, pero la palabra del Señor dice que fue de médico en médico. Y su enfermedad era de flujo de sangre. Y dice que esta mujer visitaba médico a médico y dice que empeoraba cada vez más. Pero dice que ella escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Y ella pensó en su mente y en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Mire qué fe tenía esta mujer. Esta mujer estaba enferma. Quizá estaba desahuciada, no había esperanza, pero ella había escuchado que Jesús iba a pasar por ahí. Qué tremenda fe de esta mujer. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y creo con todo mi corazón que esta mujer había escuchado palabra de Dios, había escuchado cómo Jesús había sanado quizá a Bartimeo, quizá había escuchado de aquel hombre que estaba con su mano seca y su mano fue restaurada a la voz de Jesús. Y tantos milagros que Jesús hizo estando en la tierra y aún en este tiempo sigue haciéndolo, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos. Dice que esta mujer va presurosamente
y quiso hacerlo secretamente. Va y toca el borde del manto de Jesús y dice que al instante, dice que recibió sanidad. Dice que ese flujo de sangre que lo tuvo por 12 años, dice que al instante, dice que paró y fue sana. Pero esta mujer quiso irse secretamente. No quiso ella publicar nada, no quiso decir nada. Pero Jesús quiso premiar la fe de esta mujer. Y le dijo a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Ellos le responden, Maestro, es mucha la gente que está, que te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y dice Jesús, responde, no, hay alguien que me ha tocado, porque cuando alguien me tocó, dice que poder y virtud salió de mí. Y esta mujer, dice que esta mujer al verse descubierta confesó que había sido ella la que le había tocado. Y dice la palabra del Señor que Jesús quiso premiar a esta mujer, doblemente bendecida. Le dice, mujer, eres salva y eres sana. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que está en este tiempo. Después sigue el camino a casa de Jairo y ve a esta pequeña ahí postrada en una cama. Y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y esta niña que estaba muerta, que sus padres estaban desconsolados, dice que esta niña se levantó. Por eso en esta tarde el Señor sea glorificado en nuestros corazones. Hoy es el mismo poder. Es el mismo poder, es la misma palabra. Dios no cambia. Dios no cambia. Y acá vemos cómo había un desconsuelo, donde muchos judíos quisieron acompañar a estas mujeres, pero Jesús estaba preparando algo extraordinario, que muchos fueron testigos. ¿Y sabe qué? Dice que Jesús dice que va donde estaba Jesús, donde estaba Lázaro, perdón. Le dice, llévenme donde está, llévenme, quiero verlo. Y dice que cuando vio que todos había una tristeza, donde vio a esas mujeres que lloraban, Marta y María, dice que él se conmovió. Él se conmovió. Y dice la palabra del Señor que él le dio gracias al Señor. Padre, sé que siempre tú me escuchas, pero quise decirlo para que ellos vean que tú estás aquí. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Y dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Había una piedra, ya no había esperanza. Pero siempre el hombre va a querer oponerse a lo que el Señor quiere hacer. Y acá la palabra del Señor dijo, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, oponiéndose quizás a lo que el Señor iba a hacer. Y acá la palabra del Señor dice, porque es de 4 días, estaba descompuesto ese cuerpo. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en esta tarde el Señor le dice a usted y a mí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Habrá algo imposible para usted y para mí? Nada. Y dice Jesús le dijo, entonces quitaron la
piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siempre reconocía la autoridad de su Padre. Que el Señor nos bendiga. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tenía que haber un testimonio para ello, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Dios no quiere que esta humanidad que está en este tiempo, en el caos, en angustia, en dolor, se pierda, sino que ellos, usted y yo, que todos alcancemos la salvación y la vida eterna. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La autoridad de Jesús solamente alzó su voz. No usó un parlante, no usó un micrófono, sino solamente a la voz de su palabra: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Gloria al Señor. Ese es el poder de Dios. La resurrección y la vida está a través de Jesucristo. Y en esta hora, cobre fuerza, cobre esperanza. Aun cuando quizás usted pueda estar pasando un momento difícil, eche mano a la palabra, la cual tiene la solución a nuestras necesidades. Dios nunca llega tarde. Hay una alabanza que dice: Dios sabe lo que hace, nunca llega tarde. Dice en 1 Corintios, dice: y si Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque aún estáis en vuestros pecados. Si hay en nosotros incredulidad, si nosotros en un tiempo anterior, nosotros creímos en el Señor y nuestra fe ha menguado a tal manera en el cual estamos dudando en su palabra, entonces hacemos vano la cruz de Cristo y echamos su palabra a un lado. Pero en esta hora el Señor quiere que usted y yo podamos cobrar ánimo. Sé que el tiempo de esta predicación es limitada. No es un estudio, es una palabra. Por lo tanto, podemos hablar mucho de este milagro, de esto algo extraordinario que pasó. Pero ¿sabe qué? Nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro cuerpo un día será llevado al polvo. Sabemos que un día el Señor nos ha de llevar de esta tierra. Pero también tenemos la seguridad, nuestra fe como hijos de Dios, que un día el Señor ha de venir a buscar a su iglesia amada, a su iglesia que fue comprada a precio de sangre, en la cual Él la compró con su sangre bendita, en la cual dice la palabra del Señor que Él vendrá a buscar a su iglesia. Y dice que la palabra del Señor en 1 Corintios, vamos a leerla textualmente, una palabra hermosa, toda la palabra es hermosa. En 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos
serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, hermano, hoy muchos están pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a morir? Pero ¿sabe qué? Lo triste es morirse sin Cristo. Lo triste es irse sin Cristo porque no hay ni una esperanza. Pero usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esperanza, en la cual sea que estemos en una tumba. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los primeros que serán levantados serán los que estén durmiendo en una tumba. Dice que ellos se levantarán de ese lugar y dice que serán elevados. Y dice que los que estén vivos, dice que se juntarán también en el aire y sus cuerpos serán transformados de una manera transformada para recibir a Cristo en el aire. Y dice que estaremos con Él eternamente y para siempre. Por lo tanto, hermanos, cobremos ánimo, cobremos esperanza. Cristo en este tiempo tiene el poder, sí, tiene el poder para dar vida. Él da vida a quien quiere, da la vida, y a quien quiere la quita. Pero en esta tarde, Dios nos hace recuerdo. Dios no es un Dios de pasado, sino también de presente. Su palabra es eterna. Marta y María fueron testigos de la resurrección de su hermano Lázaro. Todos quedaron asombrados, porque ¿cómo era posible? Este hombre que había sido sepultado ya tenía 4 días en aquella cueva, en aquel sepulcro, estaba con su sudario, estaba ahí en ese lugar, su cuerpo ya estaba hiede, dice Marta. Pero ¿sabe qué? A la voz de Jesús, dice que ese cuerpo al instante fue levantado. Al instante ese cuerpo que estaba ahí fue resucitado. Su cuerpo, creo que en cosa de segundo, ese cuerpo, esa célula, ese cuerpo que estaba quizás descompuesto, a la voz de Jesús, al autor de la vida, dice que ese cuerpo fue levantado de ese lugar y todos lo vieron. Y a causa de ese milagro, dice que pasaron días en el cual nuestro Maestro Jesucristo fue encarcelado y después también fue muerto en el madero de cruz. Pero había alguien que estaba feliz, que Jesús estaba ahí en la cruz, pensando que todo ya estaba perdido. Pero ese era el principio de la vida eterna. Ese era el principio de todo lo que iba a venir, que a través de la muerte de cruz y la resurrección de Jesucristo, hoy usted y yo tenemos vida, hoy usted y yo tenemos perdón de pecado. Por eso en esta tarde le damos gracias al Señor por esta palabra. Damos gracias a Dios por esta salvación gratuita. Y si usted en esta tarde no tiene a Cristo, dice una alabanza,
Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. Usted puede tener su riqueza, pero si usted no tiene a Cristo, déjeme decir que no tiene la vida, por lo tanto no tiene nada. Pero si usted tiene a Cristo, por más humilde que sea, usted tiene esperanza de una vida eterna con Él. Así que en esta tarde Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Jesús también es el gran yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que soy, le dijo. A ese Jesús alabamos y bendecimos en esta tarde. Sé que estamos viviendo un tiempo difícil, donde muchos hijos del Señor están perdiendo la esperanza, donde muchos han dejado. Muchos están con las manos caídas, los brazos caídos, donde se están rindiendo y piensan que esto va a terminar mal. Pero déjeme decirle que si usted y yo tenemos a Cristo, por el mundo se podrá destrozar, podrá caer todo, la economía caerá todo. Pero ¿sabe qué? Esto también llegará al polvo un día, si el Señor así lo quiere. Pero déjeme decirle que en mi interior se gozará en una eternidad con Cristo. Y eso también será para todo aquel que le ha recibido y le ha reconocido como Señor y Salvador personal. Así que en esta tarde he querido compartir esta palabra, una palabra de esperanza, una palabra en este tiempo de tanto dolor. Pero poder decir que el Señor en este tiempo también se hace presente. Podemos ver muchos milagros. En este tiempo somos testigos. Yo soy testigo de un milagro y de muchos milagros. El Señor se mueve, se sigue moviendo. Si usted lo cree, así será. En esta hora vamos a orar. Hasta aquí quiero dejar la palabra por el tiempo. Dejaré acá la palabra, pero le invito para que usted pueda leer completamente este libro, San Juan 11, una palabra muy hermosa, donde nos da una esperanza y es oportuna. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, Dios mío, por la exhortación de tu palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque Gracias, Señor. Una vez más usted nos habla, Señor, a través de ella, Señor. Gracias, Señor. Dios mío, su palabra es medicina para nosotros, Señor. Así es. Medicina para el que está angustiado, para el que está triste. Amén. En este tiempo, Señor. Mucha gente está viviendo, Dios mío, duelo, Padre Santo, porque han perdido a un familiar, algún vecino, alguna persona cercana, Dios mío. Padre Santo, las noticias de fallecimiento todos los días, Señor, lo podemos ver, Dios mío, en las noticias, Señor, a través de nuestras familias, Padre, pero aún así, Dios mío, el mundo vive, Dios mío, vive sin ti, Señor. Aún no te conoce, Padre Santo, pero nosotros que te hemos conocido, Señor, nosotros que hemos creído en usted, Señor, sabemos que hay una esperanza, Dios mío, que vamos a dormir, Padre Santo, pero usted nos resucitará, Padre Amén. Santo, Sí, Señor. cuando venga a buscar a su iglesia. Nuestra esperanza, Señor, está en usted, Dios mío. Así es, Señor. En esta hora, Señor, te ruego que usted levante la iglesia, levante a Amén. cada uno de Sí, mis Señor. hermanos, a los que estén tristes, a los que estén afligidos, Señor, a los que estén con temor. Quizás, Dios mío, el miedo también ha llegado a su hogar, Señor, las preocupaciones, Dios mío, la angustia, Padre, porque esta situación no para, Señor, pero confiamos, Señor, en usted, que usted ha tenido cuidado también de nosotros. Gracias, Señor. Y Dios mío, sabemos que si es de enfermarnos, Padre, si es de morir, Señor, queremos morir en Cristo. Amén. Queremos morir, Padre Santo, pero saber que usted, Dios mío, llevará nuestra alma, Señor, a su presencia. En esta hora te ruego que por medio de esta palabra, Señor, mis hermanos y toda persona que escuche, Dios mío, este mensaje, pueda recibir aliento, Señor, por medio de esta palabra. Que usted les bendiga, les guarde, Padre Santo, y a nosotros cada día usted nos sea firmando nuestros pasos. Rogando en esta hora, Dios mío, tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de terminar, quisiera hacerle una invitación
No sé si acaso este video ha de llegar a alguno que no ha aceptado a Cristo, no le ha conocido. Le invito para que en esta tarde, en medio de tantas situaciones en las cuales están viviendo el mundo, estamos viviendo todos, rico, pobre, de toda clase, de toda nacionalidad, altos, chicos, de todo. Estamos viviendo un tiempo difícil. Pero déjeme decirle que yo le invito para que usted entregue su vida a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Reconozca que usted es pecador y que necesita ser salvado. Dice que Él no se hace esperar. Dice que un corazón que se humilla y le reconoce y reconoce su condición, dice que Él le perdona, nos perdona. Y dice que nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados, por muy nuestros pecados que sean tan terribles. Pero no hay pecado tan terrible que la sangre de Cristo no la pueda limpiar y perdonar. Por eso en esta tarde yo le invito para que usted entregue su vida a Cristo. Hoy que tiene la oportunidad, hoy que tiene vida, porque el día de mañana no nos pertenece. Y en medio de la vida estamos en la muerte. No sea que el día de mañana le pille la muerte sin Cristo y será una eternidad de perdición, de dolor. Pero si usted tiene a Cristo, será una vida eterna con Dios. Por eso entregue su vida a Cristo, reconózcale. La palabra del Señor dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas en Jesús. Amén. Solamente Jesús puede cambiar su vida y mi vida. No hay intervención de hombre. Solamente Jesús llega donde el hombre no llega, que es el corazón. Así que le invito, acepte a Cristo como Señor y Salvador personal y viva esta vida abundante con Cristo, una vida con esperanza, donde Él será el Señor de su vida. Y usted será un hombre y una mujer transformada. Amén. Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Gloriosa será la mañana.
glorioso va a ser ese día cuando nos reencontremos con aquel que nos amó. Qué glorioso será que dice el himno hermoso, que serán tomados de un lugar, de otro, de todas las naciones, de toda tribu, lengua, y estaremos con nuestro Señor. En esta tarde el Señor les bendiga y vamos a orar para dar término a este culto familiar, agradeciendo a mi hija Connie, mi hermana Connie, que ha podido estar con nosotros, mi hija Esther, y bueno, y esperando en el Señor que nos podamos reunir nuevamente para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor Dios mío, porque usted es bueno y muy bueno, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por este culto familiar que hemos tenido, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por esta palabra hermosa en la cual nos cinta, Señor, para que nuestra fe sea una fe, Señor Dios mío, certera, una fe segura, Señor Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, en esta hora ruego, Señor, que usted bendiga, Señor, este culto familiar, bendiga este video, Señor, esta predicación, donde vaya, Señor, ser escuchada, Padre, donde no hay esperanza, donde hay duelo, donde hay dolor, Señor, pueda llegar esta palabra, Señor, mi Dios amado, donde pueda dar aliento al alma desesperada. Padre, te ruego, Señor, por los hospitales en este momento. Señor, Dios mío, te ruego por los médicos, Señor, que están dando, Señor, Dios mío, están dando su fuerza, Señor, su conocimiento. Señor, están cansados muchos, Señor, muchos están trasnochados, Señor, días sin ver a su familia. ¿Cuántos días quizás sin recostar su cabeza en una cama, Señor? Padre, bendiga a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, paramédicos, a todo el personal que trabaja en los hospitales, en las clínicas. Señor, Dios mío, donde están atendiendo a aquellos que están, Señor, en este momento, Señor, contagiados con este virus. Señor, oramos por aquellos para que sean renovadas sus fuerzas, Señor. Padre, para que, Señor, puedan tener un encuentro personal con usted. Señor, el conocimiento es necesario. Ellos han estudiado una carrera, pero, Señor, mi Dios amado, usted da la sabiduría. Usted es el médico eterno. Señor, bendígale, Señor, como también bendiga a aquellos que están en este momento debatiéndose, Señor, entre la vida y la muerte. Tenga usted misericordia. Usted pueda llegar, Señor, a aquellos lugares donde aún ni la familia puede estar, donde aún la familia puede despedirse de un ser querido. Señor, usted, Señor, apiádese, Señor, Dios mío, pueda llegar en ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que su misericordia pueda ser a favor de todos aquellos que han de escuchar esta palabra. Señor, sobre esta tierra que está en un caos de dolor, Padre, pero sé, Señor, que es el cumplimiento de tu palabra. Señor Dios mío, te ruego, Señor Dios mío, donde hay tristeza, Padre, usted coloque el gozo. Donde no hay nada, Señor, donde la economía se ha quebrado, Padre, usted es nuestro proveedor. Te damos gracias, mi Dios bendito. Ahora usted coloque su bendición, Señor Dios mío, sobre esta palabra, sobre nuestras vidas y sobre todo aquel que ha de ser escuchado. Padre, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, desde ahora y para siempre. Se lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios de paz le bendiga y nos ayude. Amén. Como dice el himno, firme y adelante. Amén.